Hola, hola a todos por acá. Vamos a esperar a que se conecte nuestro querido Julio, que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Noven Up. ¿Ok? Julio nos acompaña desde Brasil, es un médico venezolano espectacular, grandioso, de esos muchos que tenemos en Venezuela y que no podemos dejar de apoyar. Así que bueno, vamos a esperar a que nos solicite la invitación para estar con él un poco porque vamos a estar hablando de este emprendimiento venezolano, desarrollo 100% nuestro, que no solamente va a apoyar el área médica, sino que también prevé generar un buen y excelente impacto. ¿Ok? Entonces, bueno, Julio, por acá veo que te acabas de conectar, solicita compartir por favor lo que es el video, no sé si me escuchan bien. Hoy no solamente vamos a hablar un poquito de lo que es la aplicación desde el punto de vista del usuario, sino también lo que es la aplicación desde el punto de vista médico. Muy bien. Nuestro querido Julio. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Qué Chévere. bueno verte. Bueno, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. De verdad, súper orgullosa de tu trabajo. Te sigo desde hace un tiempo. También veo tus redes. Aparte que sé que eres muy amigo de nuestro querido embajador Rodney. Así que ustedes son jóvenes venezolanos emprendedores. Son la figura que siempre hemos querido tener en Novenap. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ronnie ya hace un tiempo me había comentado de esta aplicación maravillosa. Ya la está usando allá en Venezuela, yo estoy acá en Brasil. Todavía no he tenido la oportunidad de usarla como médico, Ok, pero súper ansioso por querer usarla y bueno, sí le he hablado de ella a muchos compañeros y colegas acá que ya están ejerciendo y pueden utilizarla y les ha parecido maravillosa. No todos se han inscrito desde acá porque es algo medio nuevo aquí en Brasil. Sí hay muchas tecnologías parecidas que utiliza el Estado como tal, pero a los compañeros ok. que le he comentado sí han estado interesados y bueno, esperando ya que nos den el visto bueno para comenzar a actuar y comenzar a utilizarla acá. Wow, eso realmente me alegra y me emociona muchísimo saber, sobre todo de personas que incluso ya han manejado otros sistemas, ok, otros software muy parecidos. Bueno, obviamente hay mucho en el mercado, pero siempre he tratado de comentar de que Novena no solamente ha buscado integrar o tener ciertas estadísticas del área médica, sino que también lo que busca es que todos nosotros, desde el punto de vista como usuario y como pacientes, nos organicemos y tengamos todos nuestros expedientes completamente íntegros a la mano y siempre en la nube. Cuéntame algo, Julio, en toda tu experiencia médica que ejerciste en Venezuela, actualmente estás ejerciendo en Brasil, todos conocemos en este momento la condición en la que se encuentra Brasil con todo lo que es el COVID. Eh, ¿Por qué es importante, desde tu punto de vista médico y con toda tu experiencia, mantener ese respaldo y ese resguardo de toda tu información? Oye, mira, acá en Brasil ahorita la situación está bien difícil, muy confusa en realidad también para todos los habitantes del país, ya que hay mucha desinformación, bien sea por parte tanto del gobierno como por parte de los entes de salud. Entonces no hay como que no se ponen de acuerdo entre ellos para dar una información verídica, pero sí sabemos lo que aconteció en todo el mundo y lo que se viene arrastrando desde Asia a Europa y todo lo que conlleva esta situación con el coronavirus. Y en este momento, eh, para una persona que se infecte, por ejemplo, en mi caso, que vivo solo acá, o personas que viven solas, tener un respaldo de lo que es tu historial médico es muy importante, porque a la hora de que llegues a necesitarlo y no tengas un familiar, no tengas a nadie allegado, este tipo de aplicaciones como Novena es muy buena porque
tienes tu historial completo allí, tus médicos y personas a quien tú puedes agregar en la aplicación pueden tener acceso y saber dónde estás y dónde te encuentras a la hora de que tú no puedas acceder a ella. Está todo respaldado allí y le puede servir al médico para poder ayudarte en caso de que tengas alguna patología de base o algo ya predeterminado anteriormente. Exactamente, exactamente. Sí, no, tienes toda la razón, realmente. Por acá nos saludan. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Y también se acaba de conectar nuestro querido Ronnie. Me encanta tenerlos por acá. Sí, tienes toda la razón. Realmente esa fue una de las primeras cosas que me motivaron y nos motivaron a todo el equipo a desarrollar Novin. Porque primero tenemos un tema de portabilidad. ¿Por qué tener la portabilidad de todo tu expediente? ¿Por qué es la importancia? Nosotros tenemos una diáspora que es bien conocida. Hemos tenido muchas personas que han tenido que salir en busca de nuevas metas o nuevos proyectos, o también en busca de nuevos horizontes, porque realmente en Venezuela se cerraron muchísimas puertas y eso a todos nos queda muy claro. Entonces, ¿qué hacer cuando tú tenías alguna patología o sufrías de alguna condición específica que estaba siendo tratada en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, pero ahora tienes que emigrar? Entonces, ¿cómo haces con todo ese médico, con tu médico cabecera que tiene 10 años atendiendo tu patología? ¿Cómo haces tú al llegar a otro país donde quizás, y nos ha ocurrido muchas veces, a pesar de que hay estandarizaciones que son mundiales, las condiciones no son las mismas? Es decir, corrígeme si me equivoco, pero no es, los valores no casi siempre coinciden, los ciclos cambian, el ciclo circadiano afecta, entonces son muchas cosas que van afectando a tu expediente, y si no está, como quien dice, tropicalizado el mismo, o toda la información tropicalizada, puede haber mucha distorsión en lo que es el diagnóstico. Sí, exactamente eso. Y mientras más nos alejamos, por ejemplo, en Venezuela, que tenemos un clima muy tropical y estamos bien en el Caribe, mientras más nos alejamos de esa zona, nuestro cuerpo se comporta de una manera totalmente diferente. Hasta para la misma cicatrización, mientras más te alejas de ese centro tropical tan sabroso que tenemos en nuestro país, todo va cambiando. Tanto nuevas enfermedades como nuevos virus, nuevas patologías endémicas de esas zonas a donde vamos emigrando, como el comportamiento de nuestro cuerpo ante las cosas que ya teníamos de base establecidas en nuestro país, que a veces era muy fácil combatirlas y se nos hace un poco más difícil combatirlas en otro lugar, o a veces se nos hace mucho más fácil combatirlas. Va a depender de la dolencia en la que nos encontremos. Exactamente, exactamente. Y quisiera conocer un poquito, ¿qué opinas tú de esta situación mundial que estamos viviendo en este momento del COVID? ¿Cómo prevés que van a ser los próximos meses? ¿Y cómo prevés que eso a nosotros, a niveles muy personales y como pacientes, nos puede afectar? Porque me ha pasado muchísimo, yo también estoy en el área de seguros, y me ha sucedido mucho que las personas tienen ese miedo de que no quieren realizar ninguna intervención en este momento, ningún tratamiento médico quirúrgico que implique visitar un hospital, o sea, las complicaciones que puede llevar, también todas las complicaciones que pueden existir psicológicas, ¿no? ¿Cómo puede afectar el COVID actualmente a nivel mundial en cada una de las personas y cómo poder manejarlo? Mira, una de las principales afecciones que se ven en estos momentos por causa de estar encerrados en casa y de no confraternizar como lo estábamos haciendo en la parte mental, en la parte psicológica. Gracias a Dios hay muchos psicólogos que están poniendo a disposición sus redes sociales y sus cuentas de consultorio para ayudar a las personas en este aspecto, ¿no? Con distintas actividades y hacer distintas cosas desde casa para tratar de distraer la mente y que las personas no entren en un estado de depresión, ¿ok? O un estado de ansiedad. Correcto. Esa es una de las cosas más importantes. Una vez que cuidamos nuestra salud mental, por supuesto tenemos que cuidarnos nosotros a la hora de salir a la calle y saber bien qué es lo que vamos a hacer. Porque muchas personas, bueno, entran en casa después que estaban en su trabajo día a día y quieren, bueno, quiero comenzar a hacer ejercicio porque ahora que tengo más tiempo, no hace ejercicio, pero intenta hacer ese ejercicio en casa, no tienes que exponerte en la calle a tener contacto con otras personas, ya que
sabemos que una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es el distanciamiento social, ¿ok? Por más que Claro, tengamos todas las medidas de precaución, usar la máscara, lavarnos bien las manos, el distanciamiento social es una de las medidas más importantes que debemos tomar y tener en cuenta. ¿Cómo veo yo el futuro con esta pandemia de aquí a unos meses? Mira, va a depender de cómo nos comportemos como sociedad, ¿ok? No tenemos que pensar individualmente en cómo me siento yo ahora y qué es lo que estoy sintiendo y si estoy afectado o no, sino pensar en cómo puedo yo afectar o contaminar al otro, ¿ok? claro. Ya dependiendo de los países, ya vemos que Asia y Europa están entrando en una fase ya de reinserción de su vida cotidiana, pero vemos que están comenzando picos otra vez de la pandemia a salir a flote otra vez, ¿ok? Aquí en América del Sur sobre todo, estamos en una fase que aún no hemos llegado a nuestra línea de nuestro pico máximo, por así decirlo. Dependiendo de los países, Brasil cada día está aumentando más sus casos, no se ve una luz para aplanar esa curva como Sí. en Europa con las medidas drásticas. Eh, es difícil saber qué va a pasar, pero lo importante es que debemos tomar esas medidas que en un inicio se tomaron aquí en Brasil drásticamente, retomarlas para intentar aplanar esa curva y después poco a poco ir avanzando. Y cuando se reinserta otra vez a la sociedad, recordar de que ya tenemos que convivir con un virus que nos cambió la vida, por así decirlo, y cambió nuestro estilo de hacer las cosas. Y no podemos reincidirnos a la sociedad de la forma en como ya lo veníamos haciendo. Tenemos que seguir tomando. Exactamente. No podemos actuar igual, ¿ok? Yo tengo yo soy de las personas que pienso y trato siempre de decirlo, es que nosotros tenemos que entender que nuestra vida, como la conocíamos y como la veníamos tratando, cambió. Entonces, realmente en este momento tenemos que ser primero más conscientes de nuestra salud, más conscientes de nuestra posición en el entorno, es decir, qué tanto puedo yo afectar al colectivo con mis acciones. Es decir, si yo estoy en un hogar donde yo comparto con mi abuela, con mi madre, con mi padre, que alguno de ellos tenga alguna patología, y yo sigo tomando y ejerciendo mi vida exactamente igual que antes de la pandemia, entonces yo estoy de verdad siendo, o sea, puedo realmente ser bastante negativa para el entorno en el que yo me desenvuelvo, o sea, puedo realmente agravar mucho la situación de las personas. Entonces creo que nosotros tenemos que entrar mucho en conciencia de cómo este año nos ha cambiado no solo la vida, sino la forma de ver la salud. Yo creo que fue una casualidad increíble para nosotros iniciar los desarrollos de Novenap durante todo el año 2019, hacer el lanzamiento de nuestra fase beta en noviembre del 2019 y hoy por hoy, en marzo, casualmente en el mes de marzo, iniciar todo lo que fue el lanzamiento formal y efusivo de lo que es Novenap y coincidió con todo lo que es la pandemia. Que además nos hizo lanzar no sé si has tenido la oportunidad de verlo, lo que es nuestro cuestionario en línea, que se basa en 13 preguntas, que se basa también en el cuestionario que envió la Organización Mundial de la Salud y muchas instituciones médicas, en el que previo formato y previa respuesta se da un resultado, ¿ok? Digital de lo que podría ser la media de contagio que tiene la persona, si hay una alta probabilidad, si no existe probabilidad, o si puede ser, ojo, sin tomar en cuenta que hay personas que son completamente asintomáticas, ¿no? Claro. Pero sí nos permite a nosotros tener un mejor control de nuestra salud. Y es por eso que yo creo que si nosotros utilizamos tanto las tecnologías para informarnos, para mantenernos al día en cuanto a es la moda, la economía, la salud, todo, ¿por qué no usar las mismas tecnologías para mantener nuestras historias médicas? Eso realmente puede salvar, puede marcar la diferencia entre una persona que logra salvar su vida o logra enfrentar una enfermedad o una situación a otra que no lo logra. Exactamente, sí. Tuve la oportunidad de hacer el cuestionario, me pareció maravilloso.
él te orienta mucho en qué es lo que debes hacer, sobre todo en las personas que sienten miedo y creen que pueden tener, estar contagiadas en ese momento. E inclusive es importante para las personas que tienen ese miedo de acudir a un hospital, de acudir a una clínica o a un centro de salud por miedo de salir a la calle, de contaminarse, utilizar este tipo de aplicaciones. Y Novena es muy buena porque le permite no solamente al médico, sino también al paciente tener una amplia información de todo, tanto de buscar a tu médico o dependiendo de lo que te sientas en el momento, él te va a ayudar a buscar a la persona indicada, como también hasta para tu tratamiento, porque en la Claro. aplicación puedes colocar tu tratamiento, el tratamiento que estás tomando, sobre todo para las personas mayores que tienden a olvidar y tienden a tomar muchos medicamentos. El sistema te va a decir a qué hora debes tomarlo, cuándo vas a tomarlo, inclusive para las personas que están muy lejos, les gusta, no es este caso ahorita del coronavirus, pero las personas que les gusta salir, aventurarse y llegan a tener algún accidente, tiene hasta un botón de pánico en el que hace Correcto. una llamada para las personas que uno mismo anexa dentro del aplicativo con tu ubicación y te ayuda en ese momento en el caso de que no tengas una buena comunicación o estés pasando realmente mal. Exactamente, ¿no? Y es súper versátil porque yo de hecho aperturé la cuenta de mi abuela no maneja nada de la tecnología, ¿no? Pero yo le aperturé a ella un usuario de Noven para yo también tener el control de los medicamentos que ella se toma, ¿no? Y también para agregar cuándo le tocan sus citas, cuánto fue su último chequeo, y me ha ayudado a organizar la historia médica de ella, ¿no? Y uno sabe que los abuelitos siempre se toman X cantidad de medicamentos, tienen que estar regularmente visitar a su médico, tener control de sus patologías ya preexistentes. Entonces, sí me ha ayudado a mí a controlar eso, de repente decir, wow, mi abuela toma esto, típico que vas a una farmacia y tú llegas, bueno, usted tiene esto, esto y esto, para ir haciéndole el backup a los abuelitos. Es perfecto, a mí me ha funcionado muy bien porque además logro tener ese control para ella de los cuestionarios, de la información médica, para todo lo que es el botón de pánico. Es súper interesante, sobre todo por lo que mencionas, porque no es necesario que te encuentres en tu país de origen para que nosotros le podamos notificar a todas las personas que tengas de contacto de emergencia. Es decir, una persona puede estar en el exterior y sencillamente con su chip, de igual manera, si existe una conexión, él va a notificar. Y no solamente notifica que tienes una emergencia, sino que al hacerlo te indica cuál es tu tipo de sangre, cuál es tu compañía de seguros y cuáles son las patologías persistentes o alergias graves que tú hayas notificado que se puedan mostrar. Recuerda también que nosotros hemos tratado de brindar muchísima seguridad y muchísima privacidad, porque estamos hablando de salud. Entonces siempre se va a compartir la información que tú desees compartir. Es decir, si tú quieres que tu botón de pánico únicamente comparta tu tipo de sangre, que si es obligatorio compartirlo, lo va a compartir, pero no tus alergias o no si tomas algún medicamento. Eso es completamente privado y lo decide la persona. Exacto. Sí, y yo lo veo muy importante sobre todo para los adultos mayores, ¿ok? Para las personas que tienden a olvidar, que tienen muchas patologías y a veces cuando ocurre una emergencia van con algún familiar y el médico le pregunta al familiar en ese momento porque la persona no puede responder, sufre de algo, toma algún Sí, medicamento, toma alguna cosa y no saben absolutamente nada. Este tipo de aplicativos es excelente para eso porque ayuda a agilizar mucho la clínica en ese momento de emergencia, ¿no? claro. Sí, no, y bueno, y realmente nosotros lo que queríamos era brindar esa, yo soy muy pro ambiente, siempre he sido súper pro ambiente, me encanta hacer lo posible para, mira, se acaba de unir nuestra querida Katiuska Camargo, que se encuentra ahorita en Ecuador. Esta mujer también yo la adoro porque es de mi team. Somos esos luchadores incansables por Venezuela y que hacemos todo lo posible por mejorar nuestro país. Así que, Katy, un beso muy, muy grande. Venezuela te extraña. Eh, pero bueno, sabemos que pronto estarás por acá con todos nosotros. Bueno, y nosotros sabemos que en Venezuela hay una necesidad imperante, porque además, no solamente es que
Novena te permite tener toda tu historia médica digitalizada, sino que evita el consumo de papel, evita el consumo de tinta, de impresora, de archivos físicos que cada vez ocupan más y más espacio. Entonces, nosotros tenemos un ahorro a largo plazo. Es excelente poderlo tener y poder decir que esto es un emprendimiento que están haciendo en Venezuela a pesar de todas las condiciones que tenemos. Exacto, ecológicamente es muy bueno y a veces hasta en los mismos historiales médicos, cuando son pacientes que tienen patologías de larga data, hasta un mismo papel se puede extraviar, se puede traspapelar, se puede perder dentro de esos archivos que a veces tienen esos pacientes que tienen muchísimas cosas y con esta aplicación es muy bueno porque solamente entrar y vas directo a donde quieres llegar y qué es lo que quieres buscar, ahorrándote muchísimas cosas porque simplemente lo tienes en la nube, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Yo, además, otra cosa que nosotros queremos brindar es que todos estos médicos que están en este momento ejerciendo carreras en el exterior o incluso especializándose en el exterior puedan ir atendiendo o ir permitiendo brindar atención a través de la teleconsulta, que hoy en día nos hemos dado cuenta lo importante que es acceder a ella. Es decir, ¿por qué un médico que salió de Venezuela o que se encuentra haciendo una especialidad no puede tener contacto con sus pacientes que quedaron en el país? Entonces, bueno, si nosotros tenemos todos estos expedientes en la nube, si tenemos acceso a ellos de cualquier parte del mundo, ¿por qué no hacer una teleconsulta? Y de repente frenar un poquito la ansiedad que puedan tener nuestros pacientes en Venezuela o en cualquier otra parte, ¿ok? Si tú, de repente, un médico en este momento, alguien que como le sucedió a Katy, que quedó en Ecuador, si a una persona, un médico, le sucede esto, él puede de repente brindar atención a todos sus pacientes a distancia, porque va a tener acceso a todos sus expedientes, incluso remitir según la patología o la condición que tengan. Exacto, exacto. Yo lamentablemente la aplicación no existía cuando salí de Venezuela. Había muchos pacientes que, bueno, envié con muchos colegas, pero siempre hay pacientes que les gusta su médico, quieren ir con su médico, Sí, quedan tristes, no es igual. El médico conoce ya la trayectoria, como va tratando el paciente, y este tipo de aplicaciones en casos como el nuestro que estamos emigrando, para hacer el posgrado o para hacer una subespecialidad o simplemente porque las condiciones nos obligan a emigrar, podemos seguir teniendo un contacto con esos pacientes que dejamos allá en el país y que nosotros conocimos bien su patología e incluso con otros colegas que también deberían, la mayoría de los colegas hoy en el país deberían utilizar esta aplicación, hacer ese contacto y ese traspaso para que en conjunto se pueda llevar a cabo el tratado del paciente, ¿no? El tratamiento adecuado de este. exactamente, Y bueno, los médicos exactamente. que estamos fuera, también es muy importante hacernos mano de esta tecnología que nos permite avanzar en lo que es el futuro de la medicina, ¿no? Tenía Claro. profesores que decían que en el futuro la mayoría de las especialidades y la mayoría de los médicos iban a ser suplantados por máquinas, por robots, y lo importante es que, bueno, vamos a empezar a utilizar esa tecnología y que seamos nosotros, a través de la tecnología, que vayamos mejorando el sistema y no que ella nos vaya suplantando a nosotros. Exactamente. Yo considero que nunca, o sea, que la tecnología no va a haber manera de que suplante el ser humano, pero sí que lo apoye y por lo menos disminuyamos muchísimo los malos, de repente los malos hábitos que puedan tener los pacientes o de repente los errores de diagnóstico. O sea, nosotros tenemos que aprovechar la tecnología para nosotros, para mejorar las cosas en las que nosotros tenemos debilidades. Entonces, hace poco hubo una de los informes médicos que hablaba sobre cómo la inteligencia artificial ha logrado detectar con grandiosa efectividad aquellas personas que pueden sufrir patologías cardíacas, incluso en aquellas donde los electrocardiogramas no reflejaban ninguna irregularidad. Entonces, ¿por qué no apoyarnos en este tipo de tecnologías que al ojo humano son patologías que son imposibles de verificar, pero con la inteligencia artificial sí podemos? Nosotros, una de las cosas que
queremos hacer y que estamos en pleno proceso de desarrollo es integrar la inteligencia artificial en Novenapp para que sirva de apoyo a los diagnósticos. Es decir, si nosotros ya vemos, o sea, si la tecnología logra detectar que una persona con ciertos valores o con ciertas patologías o con cierta historia familiar tiene alta probabilidad de sufrir X patología, se le logra informar. O incluso se levanta un reporte o una alerta que le informe a su médico de cabecera y le informe al mismo. Tienes una alta probabilidad, según este último valor y este último récord, y esta información familiar que tú acabas de cargar, de que puedas sufrir una patología a largo plazo de esta manera. Entonces, eso para mí brinda mucha importancia porque nos permite a nosotros decir, bueno, es verdad, no, la calidad humana y el ojo humano y la sensibilidad humana no va a ser suplantada nunca, porque no existe esa, o sea, uno siempre quiere que llegue el doctor y te tome de la mano y te diga, todo va a salir bien, confía en mí. Esa confianza no te la brinda ninguna máquina, ningún robot, ninguna aplicación. Esa confianza te la brinda una persona con su empatía. Pero si esta persona te dice, porque mira, tenemos acceso a esta tecnología que nos puede apoyar de esta y esta forma, tú te sientes aún más aliviado. Entonces, yo creo que la integración y la sincronización de ambas es perfecta y por eso es que una de las cosas que yo más quería desarrollar y que me gusta más brindarle de repente todo el tiempo que yo tenga, todo el interés es hacia la medicina, porque creo que es una de las ramas que ha tenido menos desarrollo a lo largo de estos años. Nosotros hemos visto cómo se han desarrollado muchísimas tecnologías y cómo hemos avanzado de muchas maneras, pero siempre la medicina ha quedado un poco rezagada. Y lo podemos ver por las mismas vacunas. Hasta hoy en día, la única enfermedad erradicada 100% del planeta es la viruela. Entonces, uno dice, es porque realmente la medicina siempre ha quedado como no solamente los gobiernos de Latinoamérica, sino que muchos países lo han dejado en segundo plazo y que entonces prefieren invertir en armas, prefieren invertir en tecnología espacial, prefieren invertir en telecomunicaciones y no se dan cuenta de la importancia que tiene la salud y la medicina. Y creo que por eso el 2020 va a ser un año de cambios drásticos, ¿verdad? Y va a crear otro paradigma porque nos estamos dando cuenta de que lo primordial en el mundo es la salud. Exacto, y que no estábamos preparados para afrontar situaciones que si de verdad estuviéramos preparados y estuviéramos conscientes de lo importante que es nuestra salud, quizá estuviésemos afrontando mucho mejor esta situación por la que estamos pasando a nivel mundial. Creo que todos Correcto. los países tiene que cambiar, debe cambiar la situación, sobre todo en cuanto a nuestros hospitales, nuestros sistemas, nuestra comunicación, nuestras normas. Y dígame, por ejemplo, sobre las unidades de cuidados intensivos en países de Sí, primer mundo que no se dan abasto porque simplemente no se necesitan porque son pocos los pacientes, pero nunca estuvimos preparados para lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Y qué es lo que está pasando, que puede ser fácilmente de prevención. Y cómo darnos cuenta también de lo que está pasando en nuestro país vecino, qué es lo que está sufriendo nuestro país vecino y las consecuencias de esas situaciones que pueden acarrear tanto a su vecino como a nivel mundial. Porque sí. hasta donde tenemos conocimiento, hay muchos estudios que dicen que inventaron un laboratorio, que no, pero hasta donde se tiene conocimiento, todo nació en el mercado de Wuhan por el tipo de condiciones que esas personas y los alimentos y los animales que tienen en ese tipo de mercado. Entonces nosotros como Sí, sociedad y como comunidad no podemos decir que solamente es cultural de ese país, sino que es una cultura por la cual esa sociedad fue obligada mediante decisiones gubernamentales que los llevaron a eso, y nosotros exactamente. como sociedad tenemos que frenar ese tipo de acciones, porque no solamente acontece en la salud, vemos que está aconteciendo también a nivel racial, a nivel cultural, a nivel religioso, y, Económico, es religioso. y todo va a repercutir en la economía y en todos los países a nivel mundial. Entonces, como sociedad tenemos que
creo que esta enfermedad nos va a llevar a unirnos más como sociedad y como hermanos y pensar mucho más en el otro antes de pensar solamente en mi beneficio personal, ¿no? Exactamente. Yo espero que sea así. Lo que pasa es que a veces uno se nota y puede ver que por lo menos hay muchas sociedades a las que no lo han tomado como deben tomarlo. Yo hoy estaba viendo los casos de que por lo menos hay muchos países que continúan sin mantener reglas, ¿ok? Reglas permanentes de qué es lo que está pasando y cómo debemos afrontarlos. Hay países que por el contrario, como Alemania, lograron llegar a un equilibrio increíble entre mantener sus operaciones, no arriesgar tanto su economía, pero mantener una estadística de mortalidad bastante baja, haciendo una incansable cantidad de test diarios para saber cuál es la población que tenía que completamente aislar y cuál no. Pero además esa conciencia colectiva que te permitía a ti decir, bueno, mira, si yo salí hoy y yo lo aplico, yo no he podido detenerme, yo he tenido que trabajar porque mi trabajo me lo exige, pero yo tengo que hacerlo de la manera en que me pueda cuidar más. Pero además yo evito ver a mis padres durante un tiempo. ¿Ok? Yo he mantenido, yo tuve hace poco, y uno tiene como toda esta psicosis, yo hace como 3 semanas tuve una gripe muy fuerte y me aislé completamente. O sea, no quería, o sea, no quería que nadie fuera a la oficina esos días, estaba trabajando yo sola, evité salir de mi casa, evité ver a mis padres, hasta que los síntomas de realmente, bueno, gracias al test de Noven, pude ver que mi probabilidad de contagio era bastante baja, pero realmente uno tiene que ser eh, tener esa empatía con la sociedad y también entender que nuestras decisiones pueden afectar a muchas personas. Entonces, hoy en día que nosotros veamos que hay muchas sociedades que no están siendo empáticas con lo que sucede, por lo que tú dices, racial, por todas las condiciones culturales que puedan acarrearse, cómo debemos y cuáles deben ser las actitudes que debemos tomarnos nosotros más adelante o a futuro, por qué debemos ser más responsables de todo lo que nos rodea, porque además no sabemos hasta qué punto podemos afectar a terceros. O sea, hay mucho, nosotros hace poco vimos que al principio te decían que a los niños no les afectaba, después estamos viendo cómo sí les afecta. Vimos el caso en Brasil del niño que estuvo en terapia intensiva 15 días, de un mes creo que fue de nacido, que salió en las noticias, que logró, gracias a Dios, sortear. Pero estamos viendo de que nos estaban vendiendo de que no nos preocupáramos tanto al principio y muchas veces nos venden, no te preocupes, que es normal, pero no está siendo muy normal. O sea, realmente hay muchos muertos, realmente la curva es verdad, la curva de contagio sube y la curva de mortalidad baja, pero es porque ya los médicos saben cómo atender la condición y la patología, pero no significa que sea menos peligrosa. Exacto, inclusive es mucho más peligroso una segunda ola de la enfermedad, porque las personas ya vuelven otra vez a la vida diaria, el virus ya está en mayor cantidad de personas y la replicación puede ser mucho más drástica de lo que fue en la primera ola, ¿no? Ese es Claro, el peligro, lo que se quiere evitar que acontezca ahora en Asia y en Europa, donde están resurgiendo nuevos brotes, ¿no? Eh, Aquí en Brasil es uno de los ejemplos que no se están tomando las medidas adecuadas, ¿ok? El gobierno intenta salvar la economía y coloca la economía en primer lugar antes que la salud de las personas e intenta englobar por medio de la política, usar discursos totalmente absurdos con relación a lo que está aconteciendo y las personas simplemente se dejan llevar por mensajes políticos y no por la conciencia colectiva, que es lo que tiene que hacer. correcto. Entonces, el aumento de casos es cada día exorbitante. Ya tenemos en el último informe 1.240.000 afectados. Hoy en la noche deben dar el nuevo informe, pero Wow. está subiendo muchísimo, casi 200.000 casos diarios, ¿no? Tenemos 55.500 fallecidos ya. En comparación con los recuperados, sí tenemos bastante recuperados, son 700.000 aproximadamente recuperados de esos que entraron en esa
etapa Sí, confirmada del coronavirus, pero vemos que el discurso es vamos a trabajar, tenemos que salvar la economía, las personas comienzan a olvidarse del lavado de manos, del buen uso de la máscara, entonces comienzan correcto. con la máscara aquí y nos recuerdan que el virus se transmite por vía aérea y piensan que solamente colocando alcohol gel en las manos ya están eliminando el virus y el distanciamiento social, las personas haciendo fila, compartiendo, yendo Wow. para fiestas. Entonces es verdad lamentable lo que está sucediendo aquí y bueno, yo creo que la sociedad va a comenzar a aprender cuando ya esos afectados sean caras conocidas, ¿no? Que es cuando ya empiezan a tomar Sí, un poco más de conciencia, pero qué lamentable que nuestra conciencia colectiva empiece eh, eh, a tener sentido cuando nos afecta directamente y no porque pensemos en realidad en que podemos afectar al otro. exactamente. Es como dice nuestra querida Katy, fíjate, ella dice es importante no excluirnos y excluir a los nuestros en torno a la pandemia, porque ver la deshumanización en estos momentos por protegerse cada uno individualmente. Y es tal cual lo que tú mencionas. Aquí estamos deshumanizados. La gente piensa que como no me ha afectado a mí personalmente o yo no tengo ninguna patología, yo no tengo por qué cohibirme de hacer ciertas cosas o no tengo por qué cuidar o proteger o de repente no entiendo la gravedad que puede implicar esto para algunas personas. O sea, en Venezuela yo estoy realmente muy preocupada porque en Venezuela tenemos no solamente que la gente quiere, o sea, que el gobierno diga que quiere salvar la economía, eso no existe porque no tenemos economía, Exacto, pero aquí cada quien quiere salvar y quiere salir a comer. Y entonces tenemos como que un problema gravísimo entre las personas que necesitan salir día a día a comer y esas personas que realmente tienen que protegerse. Entonces, ¿cómo logras tener ese equilibrio cuando la economía no te lo está permitiendo? Entonces tienes que salir a la calle a trabajar, tienes que decidir entre protegerse del virus y no comer. ¿Cómo hacemos nosotros para apoyar a esta sociedad en estos momentos? O sea, yo creo que es responsabilidad de todos nosotros. También ver cómo podemos ayudar y mantener de repente, de alguna manera, tranquila a la sociedad, pero también siendo completamente responsable de sus acciones. O sea, todos queremos saber cómo podemos apoyar en este momento, porque a los que nos importa muchísimo nuestro entorno, nuestras comunidades, nuestro país, el país donde nos encontremos en este momento, sabemos que también somos parte de la solución. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a las comunidades a través de la educación, de la información, de la realidad? Porque esa es otra cosa. No estamos siendo completamente francos y las noticias no están siendo completamente francas. exacto. Entonces, creo que esa información, eh, yo siempre he hablado de que la educación para mí es muy importante. Yo siempre he dicho que una sociedad educada y con conocimiento es muy difícil engañarla. Entonces, por eso es que yo creo que en este momento es importantísimo que todos seamos eco de información, transmitamos información real, ¿ok? Porque esa es otra, no es llevar a la gente a pánico, sino también ser realistas, Y pero no dejar, no perder el norte, pues. exacto, buscar la información verídica. Muchas veces las universidades en este tipo de casos a nivel mundial son las que toman la batuta, por así decirlo, de lo que son las investigaciones y la información de punta y verídica. Yo creo que a nivel mundial una de las fuentes donde podemos buscar son las universidades, nuestras universidades, los sitios oficiales de nuestras universidades y en los sitios oficiales de salud, que podría decir así porque ya vemos que hay ejemplos en donde los sitios oficiales de salud de los estados no dan información completamente Uh verídica, -huh. sino a conveniencia de lo que les conviene políticamente al estado en ese momento. Pero las universidades siempre se han mantenido como imparciales en eso y sobre todo las facultades de ciencias de la salud, que siempre van a buscar una mejor atención y buscar una solución para la comunidad como tal. Entonces yo creo que las personas deberían afianzarse en la información que ofrecen las universidades
cual sea la universidad, no creo que una universidad esté dando una información errada, por así decirlo. Y no creer tanto en los fake, ¿no? En las informaciones que salen a cada momento en Google, por ejemplo, o que mandan en cadenas de WhatsApp, Sí, de estar haciendo esto, estar haciendo otra cosa, porque muchas veces hacer ese remedio casero o ese consejo que nos mandan vía mensaje nos puede afectar, nos puede predisponer a que en el momento que tengamos contacto con el virus podemos ser más flacos o débiles al momento de exacto. contraer la enfermedad. Igual que con el tratamiento. Las personas tienen que estar conscientes de que no existe en este momento un tratamiento efectivo para el coronavirus. Nuestro sistema inmunológico va a actuar correctamente para combatir la enfermedad. Lo ideal es aislarse en ese momento y para no contagiar a otras personas y tomar las medidas de prevención que ya todos conocemos y que podemos encontrar por lo menos en este tipo de aplicativos que estamos promocionando en este momento, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en Brasil, el presidente compró millones de cloroquina y empezó a repartirlas Ah, sí, en los servicios de salud y obligando a que sea el tratamiento más nuevo, un tratamiento efectivo. Y los efectos secundarios son mucho peor de lo que realmente tenemos que hacer. ¿Okay? Gracias a Dios actualmente se encontró y está en estudio por la Universidad de Oxford el uso de dexametasona, pero tampoco es que las personas van a salir a comprar dexametasona en la farmacia y acabar con el stock que realmente se necesita porque es para pacientes que estén en estado grave, que estén en unidades de cuidados intensivos, el uso de estas drogas, el uso de estos medicamentos. ¿Okay? Las personas no tienen por qué claro. automedicarse. Entonces es bueno utilizar las fuentes oficiales, ver las fuentes oficiales de las universidades, eh, allegarse a los sistemas de salud que colocan call center y números telefónicos de atención para evitar el ir a centros de salud y evitar el contagio y vía telefónica poder dar una especie de diagnóstico, utilizar aplicativos tecnológicos, inclusive Claro. para aprovechar que las personas que estén aquí conectadas descarguen Novenav, es totalmente gratuito y súper fácil de usar. El mismo aplicativo te va a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer y cómo ir haciéndolo. Inclusive pueden hacer el test, que es lo primero que va a salir cuando descargues el aplicativo, porque Sí, estamos en es esto, importantísimo. hagan el test y una vez que hagan el test, que empiecen a descargar y cargar la información en el aplicativo, cada vez lo van agarrando más el gusto y van a querer dar más información y van a querer utilizarlo. Entonces, Sí. descarguen lo que está muy bueno. Sí, no, y además que, como decíamos antes, tenemos que apoyar lo nuestro, tenemos además que apoyar la información que podemos brindarles, porque una de las cosas que quiere Noven, al ser un ente hacer un ente completamente imparcial, lo que queremos es tener información real, ¿ok? De qué es lo que sucede y cómo está la situación. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar a las instituciones médicas, a las instituciones de salud, a las instituciones responsables, a actuar de manera eficiente. A nosotros nos ha pasado a todos los que hemos hecho jornadas médicas, que nos pasa que todas las jornadas médicas lo hacemos a papel, ¿no? Hoy hemos visitado, hemos atendido a 200 personas y estas son las patologías más frecuentes y después tenemos un montón de hojas y no sabemos cuáles son o cómo darle seguimiento a cada una de esas personas por medio de esas patologías. Novenac nos va a permitir eso, nos va a permitir decir, este sector tiene peores condiciones de diabetes o de repente son más hipertensos o de repente tenemos más condiciones parasitarias. Entonces, así podemos controlar mejor ciertas comunidades que realmente requieran esa atención. Exacto. Eso es lo que buscamos, ¿no? Lo que se busca con estos desarrollos es que se garantice buena atención médica y fiabilidad, ¿ok? Mientras más conocimiento tengamos de la salud de las comunidades, más fácil va a ser atenderlas y evitar repercusiones
más graves como las que estamos viendo en este momento. De que si hubiésemos, mira, hoy vi lo que pasa es que uno lee muchas noticias, ¿no? Pero hoy estuve viendo de que hace poco hicieron un estudio en unos pozos en Barcelona y se encontraron con que esos pozos, las muestras que se tomaron en marzo del año pasado, tenía espectro de el coronavirus actual. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que pasó esto hace un año? Si también me están diciendo que fue creado un laboratorio, pero por otro lado me están diciendo que fue en un mercado húmedo de Wuhan. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es muy difícil saber la verdad cuando no hay una organización y conocimiento completo del tema de salud de las personas. Exacto, también leí esa noticia e inclusive estaba comentando con un colega que posiblemente estemos viviendo con el virus ya desde hace mucho tiempo, pero quizás no era capaz de afectar directamente a los humanos, ¿no? Y mutó, y esa puede ser una de las posibilidades que exista en ese caso. Ahora, no sabemos en realidad si es o no es esa información verídica o no, ¿okay? Porque ya sabemos que, bueno, están saliendo muchos estudios, muchas cosas, y todavía no vamos a saber la verdad a 100%, pero poco a poco sí vamos a ir descubriendo y analizando para tener cada vez un poquito más de información verídica, ¿no? Claro, sí, por supuesto que sí. Yo realmente creo y estoy en pleno conocimiento. Ah, mira, aquí nos escriben. Bueno, novena, este es nuestro querido desarrollador también, casi líder del proyecto, bueno, mi partner total, Wilfredo Linares. Y lo ideal aquí es realizar el test por PCR a todo paciente de ingreso hospitalario, eso proporcionando una data más real de pacientes con el virus. Lastimoso el problema de Venezuela. Es totalmente cierto lo que nos está diciendo el doctor Montesinos, porque es verdad. Pero creo que este tema nos lleva a una realidad más amplia. Yo creo que nosotros nunca vamos a saber la data real a nivel general, porque Sí, yo creo que ningún gobierno nos está siendo completamente sinceros de lo que está pasando. Obviamente aquí menos, pero porque además no hay control, no hay un control adecuado de las situaciones y de las patologías. Pero creo que a nosotros nos han ocultado muchísima información. Primero, me imagino que por no crear pánico, y también por mantener a las personas de repente con ciertos... No, crear estigmas es complicado y crea también muchas enfermedades que pueden ser psicológicamente graves, claro. pero, y por eso a veces saber verdad, no es tan bueno, por lo menos para ciertas sociedades, pero sí creo que tenemos que ser mucho más responsables, mucho, Es- mucho más responsables. nunca vamos a saber el contagio total de lo que está pasando, ya que por más verídico y más efectivo que sea un Estado en tratar de dar la información completa, no se testa totalmente el 100% de la población y muchas personas son asintomáticas, ¿no? Exacto. Mientras más test realices, más cantidad de personas vas a notar en tus estadísticas, porque vas a tener más cantidad de pacientes que están siendo testados y que pueden testar positivo. Eh, pero obviamente no tenemos la información, muchos gobiernos nos están mintiendo sobre la cantidad de personas. Y lo importante de esto no es que el gobierno mienta o no, sino que las personas no toman 100% conciencia colectiva y creen, ah, bueno, no tenemos tanta cantidad de virus acá, salen y no toman las medidas adecuadas y terminan contagiándose y contaminando a muchas más personas. Entonces, Sí, ese es el mensaje que se le tiene que dar a los gobiernos, no es porque den la información y quién tiene más y quién tiene menos contagiados, no es una competencia. Es que la sociedad debería estar consciente de cuántas personas están contagiadas para que sepan la gravedad de lo que estamos afrontando, ¿no? Entonces, esa creo que es la importancia de que los gobiernos den la información real. sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, realmente yo espero que esta situación nos enseñe muchísimo a nosotros, también que enseñe muchísimo al área médica, porque creo que hay que tomar acciones a tiempo, los laboratorios, las instituciones de investigación tienen que
Creo que los gobiernos tienen que destinar muchísimos más fondos a todas las instituciones que se encargan de la investigación de todo lo que son las patologías clínicas, médicas, los nuevos virus, sobre todo ahorita tenemos las superbacterias que cada vez son más y más potentes y no tenemos antibióticos nuevos que puedan combatir este tipo de bacterias. Entonces, yo sí creo que esto va a dejarnos muy buenas enseñanzas Y para nuestro saneamiento apoyar ambiental tecnología. también es importante. ¿Cómo? Nuestro saneamiento ambiental es muy importante también en ese caso, Sí, porque podemos investigar muchísimo sobre bacterias y virus y tener la tecnología de punta en eso, pero no llega agua a la casa. Entonces no tenemos cómo lavar las manos, cómo lavar nuestros alimentos, no tenemos buena disposición de nuestros drenajes. Entonces, la parte ecológica tiene que jugar un papel muy importante, tanto en la investigación por parte de los gobiernos, en cómo afrontar la situación para que la población tenga una mejor calidad de vida y pueda la población también tener un poco más de conciencia, porque es muy fácil decirle, tienen que lavarse las manos, pero no tienen agua en casa. Entonces, eso es una de las claro. realidades que Venezuela está viviendo y que vivíamos diariamente, y hoy en día es mucho peor desde que yo salí y emigré de Venezuela. Pero yo creo que, gracias a Dios, Dios es muy, muy bueno y no está haciendo la situación tan grave como muchos nos la esperábamos. Y esperemos que se mantenga así, cada vez Sí, sea un poco menos, porque puede ser mucho peor. Entonces, es un sí. llamado a todas las personas que se encuentran en Venezuela a que tengan un poquito más de conciencia y se cuiden y cuiden a las personas que tienen alrededor. Eso es correcto, es correcto. Esto es un llamado a conciencia. Me encanta. Bueno, Julio, ya tenemos que finalizar para poder guardar el live, porque si no nos corta, porque ya tenemos casi la hora y no lo puedo guardar. De verdad, bueno, súper agradecida con tu tiempo. Te digo, eres una persona brillantísima. Ustedes son nuestra Gracias. generación de relevo que nos tiene sumamente orgullosos a nosotros todos los venezolanos y que además queremos apoyarlos en todo lo que podamos, ¿no? Esta aplicación, como te digo, es para ustedes y la hemos hecho con muchísimo cariño para facilitarles o mejorar todas las condiciones laborales en Venezuela y también en cualquier día, acompañarlos a cualquier parte del mundo donde deban ir. Facilita muchísimo. La recomiendo 100% a todos los colegas y todas las personas que son pacientes para que vean cómo facilita la ida al médico y esa historia médica que ahora pueden ser parte de ella también y ver lo que tiene y cómo ir avanzando en ella. Entonces, invito a todos a que descarguen el aplicativo y muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, a disposición de ti y de todas las personas que nos están escuchando para cualquier cosa en la que podamos ser útiles, ahí vamos a estar. Amén, amén. Y bueno, muchas bendiciones para ti, a cuidarte mucho. Y bueno, gracias por dejarnos a todos orgullosos de los médicos que tenemos aquí en Venezuela, que sé que están dando la talla en cualquier parte a donde van. Nuestros médicos aquí son excelentes y a donde voy, a cualquier parte, lo digo y lo recalco. Nuestros médicos en Venezuela son top. Pocas personas saben la calidad de médicos que nosotros tenemos. Y yo creo que no los valoramos lo suficiente, pero son excelentes porque aquí trabajan con las uñas, salvan vidas y logran hacer muchísimo. Aparte que son unos chamos que pueden con todo. Así que te felicito, muchas bendiciones para ti, gracias por este live y gracias Muchas por gracias. tan excelentes que tienes de Noven App, ¿ok? Entonces, bueno, a todos los demás, gracias por conectarse, los invito a descargar Noven, estamos abiertos a sus opiniones, a todo lo que las recomendaciones que tengan, tanto del área médica como del área de pacientes. Y bueno, lo mejor para ustedes, ya saben, a cuidarse todo el mundo. Nos vemos. Muchas gracias. Besos y Bendiciones para abrazos. todos. Vale, chao.